Gracias por seguir con nosotros aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. En el año 1988, de acuerdo con datos suministrados precisamente por Educa, y uno busca en la página web y encuentra que por lo menos en el presupuesto nacional, menos de un 10% se aplicaba en el presupuesto, repito, al sector de la educación, y menos o más o menos un 1% del Producto Interno Bruto. Pero ahí intervinieron precisamente los empresarios que se unificaron para un propósito en común. ¿No está así, doña Alexandra? Efectivamente, Elías. Para esa época, un grupo de empresarios observaron con alarma ese panorama que tú citas de la educación en el país y fundaron la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. Han pasado unos 33 años desde su constitución y para saber cuál es el estado actual de la educación en el país, hoy recibimos a María Waleska Álvarez, la nueva presidenta de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Bienvenida al programa, es un gusto tenerte entre nosotros y te voy a decir como hija mía. Gracias, María Waleska, por aceptar la invitación al programa. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Doña Alexandra sabe la admiración que yo le profeso desde hace muchísimos años, así que de hecho si hablamos de educación, doña Alexandra es una mujer de la cual yo he aprendido muchísimo. Ay, qué bueno. Así que ha sido definitivamente alguien que ha influido muchísimo en mi camino. Bueno, yo Qué quisiera bueno. saber porque la joven se las trae, ella tiene de por sí mucho que aportar y que no importa que uno sea mayor que ella, de ella aprendo yo también. Eso quiere decir que esa retroalimentación Sí. ha sido muy buena. Es increíble. Bueno, la situación de la educación que alarmó a los empresarios fundadores de Educa en el 1988, María Waleska, o sea, 30 años después de 30 años, 33 años después, ¿cuáles han sido los cambios que hemos tenido? O sea, si se pudieran como citar como los más importantes. La verdad es que hablar de educación hay que mirarlo en diversas dimensiones. Como país yo creo que hemos avanzado en algunos elementos que no podemos desconocer. Aquella lucha por el 4% por la educación, que es un poco el antes y el después de un momento importante que vivió la República Dominicana, de que como país realmente invirtiéramos lo que debemos de invertir en uno de los elementos que yo creo que es definitivamente la columna vertebral de cualquier modelo de desarrollo sostenible, y desde Educa creemos que definitivamente la educación es el motor de desarrollo social, económico de cualquier país y definitivamente de la República Dominicana. Entonces, esa lucha de ese 4%, que fue una lucha de la sociedad en general, donde nos unimos empresariado, sociedad civil, incluso los partidos políticos que fueron parte de ese momento y que como país exigimos que debíamos realmente invertir lo que nuestro país necesitaba, ha sido definitivamente uno de los hitos más relevantes en nuestra historia. Ahora el reto es asegurarnos que esas inversiones se hagan para producir los resultados que necesitamos, que es una educación de calidad. Y por lo cual, pues Educa cree firmemente que debemos de aprovechar el momento que vive el país, que creemos que además es un momento inmejorable, para lograr dar esos saltos que todavía pues estamos en ese proceso de dar. María Waleska, se firmó el Pacto Nacional por la Calidad de la Educación. Se logró el 4% tan deseado y tan, como tú acabas de manifestar, y tan luchado por toda la sociedad, incluyendo Educa de manera, diría, a la cabeza. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? O sea, la ley 6797 también pues se logró y ahí es que logramos lo del 4%. ¿Qué pasa? Que todavía no se percibe un avance en la educación, no obstante esos pasos que han sido muy positivos. La realidad es que
los retos y los desafíos que como país enfrentamos en materia de calidad educativa son retos que vienen rezagando al país en las últimas décadas. Y ahora agravado entonces con la pandemia, donde estos últimos 2 años, que fueron definitivamente años retadores y donde el sector para mí más impactado fue precisamente el sector educativo. Eso nos pone en una posición como país donde no podemos definitivamente ignorar que tenemos importantes y profundos desafíos en materia de calidad educativa, y la prueba está en los resultados de las innumerables pruebas como son PISA y todas las formas en las que podemos medir el avance en la materia de educación, pues dan cuenta de que definitivamente como país tenemos tareas importantes. Yo mencionaba hace un momento el momento que vive el país, y yo creo que hay un par de elementos que creo que es importante dentro de qué necesitamos hacer como país para avanzar en estos temas. Nosotros creemos y nos gusta ver la parte optimista del proceso, que República Dominicana ha dado definitivamente muestras de ser un país muy resiliente. Ha dado muestras de ser un país que cuando tiene un propósito firme, pues logra sus cometidos. Ahí está precisamente el resultado del 4% por la educación. Pero ahora ver el manejo de la crisis sanitaria, ver cómo nos antepusimos ante una crisis mundial, resaltando las virtudes de nuestro país en el sector turístico, la forma en cómo fuimos capaces de manejar toda esa crisis sanitaria y económica, pues yo creo que dan un reflejo de lo que como país podemos hacer. Hoy en día tenemos voluntad política de querer que las cosas funcionen en materia de educación de calidad. Tenemos una de las mejores alianzas público-privadas que se cuentan en toda la región, y eso es algo que nosotros definitivamente como país debemos aprovechar. Tenemos un sector empresarial sumamente comprometido precisamente con el país, con la posibilidad de ayudar y de trabajar de la mano de los actores de la sociedad civil y del gobierno en generar las condiciones apropiadas para que nuestro país sea un ejemplo de desarrollo sostenible. Y tenemos algo importante que nos dejó la pandemia, porque hay que ver las cosas buenas, que fue el rescate de la familia en la integración de los procesos educativos. Entonces, tener a la familia ahora de manera cercana a ese proceso educativo nos da la oportunidad de que los padres, los tutores realmente puedan empezar a exigir esa educación de calidad que nuestros niños y niñas se merecen, ante un momento donde hay un par de coyunturas que favorecen ese proceso. Al inicio hablábamos de que Educa precisamente hizo una investigación previo a que se aprobara el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, y era un 1% o menos de un 1% que era aplicado precisamente para ello. Y además, en ese mismo estudio afirma de que, óyeme, el presupuesto nacional era pobre en ese sentido. Sin embargo, siendo ministra de Educación Milagros Ortiz Bosch, ella devolvió dinero del erario que pertenecía a Educación porque no sabía qué iba a hacer con ese dinero. Ahora, el presupuesto es más de un 16%. Y del PIB, del Producto Interno Bruto, un 4%. Estamos hablando de que es mucho dinero. Estamos hablando de 230 mil millones de pesos. 231 mil millones. Entonces, yo me pregunto. El 60% se va en nómina. Entonces, la pregunta exactamente iba por ahí, por ese. ¿Qué es lo que está pasando con la inversión de ese dinero? Si se va en gastos administrativos, si es que la construcción de las escuelas, pero algo está fallando. Mira, a propósito de ese tema, justamente en las próximas semanas en Educa tenemos varios meses trabajando en una investigación y en un estudio renovado sobre la calidad del gasto educativo. Y en las próximas semanas precisamente vamos a dar a conocer ese estudio donde Educa trabaja fundamentalmente en base a la evidencia, la información, para poder hacer propuestas de políticas públicas que como país nos ayuden a avanzar, pero siempre lo hacemos sobre la base de la evidencia. Entonces, en los últimos meses, Educa ha estado trabajando precisamente en un análisis y en entender cómo estamos invirtiendo y dónde está la calidad del gasto
donde nos permita, a través de este estudio y a través de esta evidencia que vamos a poner a disposición de la sociedad en las próximas semanas, poder juntos como país evaluar cuál es la situación. Usted puede dar una orejita aquí en Lo Bueno con Alexandra Yo lo que Izquierdo. les prometo es que este va a ser uno de los espacios que nosotros vamos a venir a visitar cuando tengamos ya el estudio disponible para hacerlo público. Sí. Todavía nos encontramos en esa fase de producción y quiero enfatizar en la rigurosidad de los procesos investigativos de Educa, donde no solamente es levantar la información y analizarla, sino asegurarnos que peritos y especialistas del área totalmente neutrales hagan una evaluación rigurosa de esa información que eventualmente vamos a poner a disposición de la sociedad. Así que sí me comprometo a que este va a ser uno de los espacios para venir a traer precisamente esa información. Te vamos a tomar la palabra. Y en este momento pues tenemos que ir a una pausa comercial y continuamos en la entrevista desde que volvamos de nuevo, ¿verdad? Puedes disfrutar de todo el contenido de Lo Bueno con Alexandra Izquierdo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Estamos de regreso, amigos de Lo Bueno. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista a mi hija, María Gualesca Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa. Debemos decir, que no lo dije en su momento, que María Gualesca acaba de ser electa prácticamente en abril, presidenta de Educa. O sea, debemos llevarla al paso. No como tú quieres forzar. ¿Y por qué usted me mira a mí? Antes de continuar con la entrevista, te vamos a ofrecer una taza de café Santo Domingo que nos envía la familia Perelló, nuestro café nacional mejor que tenemos, Café Santo Domingo, para coger las energías. Gracias. Salud. Salud. Hablando, que ya creo que hemos citado en algún momento, la Ley de Educación 6797, Educa cree que se debe revisar esta ley ya. Nosotros creemos que siempre van a haber oportunidades de mejora. Y ciertamente, una de las cosas que no podemos perder de vista, y solo pensemos un momento, en la forma en que se iluminaban nuestros ancestros, la forma en la que hoy nos transportamos es muy diferente de la que nos transportábamos hace años atrás. La forma en la que hoy transmitimos precisamente la información es totalmente diferente ahora de años atrás. En general, todas las industrias han cambiado, menos la educación. Hoy la educación sigue siendo exactamente igual que hace 100 años, cuando la realidad es que lo que la sociedad y el mundo está demandando del talento humano, pues es totalmente diferente a lo que se demandaba hace unos años. Entonces, en Educa estamos convencidos que hay que repensar el modelo educativo. Nosotros estamos convencidos que hay que repensar la manera en la que estamos enseñando, la manera en la que estamos conectando a los estudiantes, a los profesores, a las familias, a la sociedad. Estamos convencidos de que dentro de lo que es toda la estructura del sistema educativo debemos asegurarnos, evidentemente, la calidad en las competencias básicas, lectoescritura, matemáticas, pero también deben de integrarse elementos como es el pensamiento crítico, trabajo en equipo, análisis y definitivamente una educación en valores que nos asegure que tengamos una educación integral donde estamos generando hombres y mujeres de bien para insertarse en la sociedad. Entonces, en ese repensar del sistema educativo y no a la luz de las organizaciones centrales, sino de lo que realmente está ocurriendo en los más de 8,000 centros educativos desplegados a nivel nacional, claramente pues habrá siempre una oportunidad de mejorar, de fortalecer nuestro marco legal que nos permita realmente como país no solamente asegurar la institucionalidad de las organizaciones que tienen que ver directamente con la educación de nuestros niños, sino definitivamente asegurarnos que como país pues tenemos en la educación una oportunidad de conectarnos con el mundo. Definitivamente usted domina muy bien el tema. No es como dice doña Alexandra. Pero mire. Yo no dije eso. Una cosa es que ciertamente hay, a propósito de Educa y de la influencia que ustedes tienen
están a favor de lo que son los cursos de oposición docente. Entiendo yo. Porque la verdad que una de las situaciones que tenemos en educación es precisamente de que con anterioridad los que iban a estudiar en la universidad tenían un nivel primario de un 7º grado. Entonces, me gustaría saber, en ese tenor, hay universidades que han planteado incluso que los exámenes de admisión sean más flexibles para los estudiantes de educación. ¿Qué piensa Educa sobre eso? Nosotros estamos convencidos de que debemos de ser muy rigurosos en lo que se le exige a los docentes desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista de el sistema. Nosotros desde Educa creemos mucho en los sistemas de la meritocracia. Estamos convencidos de que una de las claves precisamente para elevar la calidad de nuestra educación está en que nos aseguremos de la profesionalización del docente, pero no solamente por titulación, sino por resultados. Entonces, yo creo que este tema debemos de verlo en dos dimensiones. Una primera dimensión es que, como usted bien mencionaba, hace muchos años, vamos a decir que no éramos muy rigurosos en las exigencias que se hacían de cara a las estructuras que usaban las universidades para formar a los que el día de mañana van a ser los docentes de nuestro sistema educativo. Y eso afortunadamente fue regulado hace unos años, permitiendo y exigiendo precisamente a las universidades una rigurosidad en cómo se hacía la admisión y los procesos de formación de esos que van a ser precisamente los docentes de nuestro sistema educativo. Nosotros en Educa hemos trabajado muy de cerca justamente en ese proceso de asegurarnos que no se baje la vara, porque nosotros creemos que precisamente para poder continuar promoviendo una educación de calidad debemos empezar asegurándonos que la forma en la que estamos educando y formando a los futuros docentes se haga dentro de los principios más rigurosos de exigencia de calidad. Por supuesto, esto aplica tanto a las formaciones de los futuros docentes en el área pública y en el área privada. Caso que hay profesores del área privada que quieren ir a la pública porque ya se tienen sueldos adecuados. Sí, eso definitivamente es uno de los temas que estamos observando y que, contrario a lo que puede ser la percepción generalizada, en República Dominicana tenemos de las mejores condiciones salariales que se le ofrecen precisamente al cuerpo docente en las escuelas públicas a raíz del 4%. Entonces, como yo decía, en la primera dimensión, la rigurosidad con la que ciertamente tenemos que asegurarnos que las universidades tengan exigencias para aquellos que van a ser los futuros docentes de nuestro sistema educativo. En la otra dimensión es definitivamente generar una cultura de evaluación, generar una cultura de meritocracia, donde nosotros como país debemos apostar a una profesionalización del docente y, como mencionaba, no en base solamente a titulaciones, sino en base a lo que es una evaluación de desempeño, de cuáles son los resultados, asegurarnos que nuestros docentes vayan a dar sus clases, que cumplan con lo estipulado en su estructura como contrapartida, asegurarnos que definitivamente cómo salen esos niños que pasan por esos docentes, si esos niños aprenden o no aprenden. Claro. Debería ser parte de el sistema que nos permita realmente generar una cultura de mérito y de que las compensaciones, la profesionalización de ese docente en el cual nosotros definitivamente creemos, debería hacerse basado en esos niveles de meritocracia. Creemos en la educación continua, definitivamente hay unos componentes que tampoco podemos desconocer, que no es solamente titularnos, sino que debe de haber una constante actualización de parte de los docentes, y esos son elementos donde precisamente Educa ha trabajado muy de la mano con el Ministerio de Educación en los últimos años. Precisamente, tuvieron una reunión reciente ya con la directiva nueva. Correcto. Pero fíjese que a raíz de la pandemia fue a través de un apoyo directo entregado por Educa y el PNUD que se pudieron actualizar y capacitar a prácticamente todos los docentes del sistema público para dotarlos de las herramientas que le permitiera a esos docentes enseñar a nuestros niños cuando estábamos en la pandemia
en entregarles y empoderarlos de las herramientas tecnológicas y de cómo usarlas para poder llevar esos aprendizajes en un momento donde las escuelas estaban cerradas. Eso fue un trabajo en lo que Educa, junto con el PNUD, trabajó muy de la mano con el Ministerio de Educación. O sea que desde Educa creemos en esa educación continua a favor de los maestros, pero también creemos que debe haber una contrapartida de los docentes en su evaluación por desempeño. Tú has hablado mucho de calidad y obviamente es muy importante la calidad. El Marco Nacional de Cualificaciones tiene que ver con eso. Inclusive en su momento ha sido un poco rechazado por las universidades porque deben elevar su nivel de calidad. Y eso pudiera trancarle un poco el juego con los financiamientos, donaciones, etcétera. ¿En qué está el marco? ¿Tú crees que ese Marco Nacional de Cualificaciones debe ya, porque estuvo ya en el Congreso a nivel de ley, la ley de cualificaciones? ¿Cuál es la situación actual y el manejo? Porque está en el gobierno de nuevo, aunque sí puedo decir, porque es algo que nosotros hicimos cuando yo estaba en la oficina de estadística, que las clasificaciones, el decreto para cada una de las clasificaciones, incluyendo cine, que es la de Educa, se hizo por el presidente Abinader inmediatamente, pero ahí ha quedado. Definitivamente eso es una herramienta poderosa que puede ayudar. Y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto, es una herramienta poderosa que debe de ayudar al país. Nosotros creemos que definitivamente es un elemento importante, es un elemento que tenemos como país que mirar con atención, sobre todo porque también cuando nosotros miramos lo que hoy en día está ocurriendo de mover algunos liceos a politécnicos, medida que nosotros desde Educa validamos y de hecho entendemos muy necesaria, porque la realidad es que hoy en día, ¿qué está demandando el sector privado? Y nosotros deberíamos ser capaces como país generar el talento humano que responda a una oportunidad de empleo, que responda a las necesidades del sector productivo, que es ese círculo virtuoso donde como país generamos el talento que nuestras industrias necesitan y nuestro sector productivo tiene el talento que efectivamente está requiriendo para hacernos un país mucho más competitivo. Entonces, hoy en día, elementos que son importantísimos en todo el proceso de ese talento humano que estamos requiriendo son competencias, muchas técnicas, donde vemos una gran oportunidad en todo el tema de las competencias digitales, donde para Educa, por ejemplo, inglés como segundo idioma desde muy temprana edad debería ser algo esencial de nuestro modelo de nuestro modelo educativo. Eso vi que creo que lo mencionaste en tu discurso. Sí, eso es así. Tenemos todo el tema de la economía naranja ahora, que no deberíamos de mirar y asumir como país porque es un tema que esté de moda, sino porque como país nosotros tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Y hoy el mundo vive situaciones de crisis probablemente que no nos imaginamos, y esto nos posiciona en poder ver esto como una crisis o como país asumirlo como una oportunidad. Y yo creo que nosotros como país tenemos diferencias en nuestra cultura, en nuestro arte, en nuestra música, en nuestro deporte, en la identidad dominicana, que son cosas que realmente podemos ofrecer como un elemento distintivo de convertirnos en un país que sea un referente de la región y que atraiga inversión extranjera, que hoy ya no busca necesariamente los recursos naturales, sino que busca la mentefactura. Entonces ahí precisamente el marco de cualificaciones juega un rol importante en ayudarnos a nosotros a generar esas estructuras y a fortalecer la integración dentro de nuestro sistema educativo de todas estas carreras técnicas, de los temas de idiomas, de los temas de competencias digitales, realmente las competencias que como sector privado estamos demandando. Con el tema digital me imagino que tú vas a tener una gran participación ya por lo conocedora que eres de la tecnología. Pues fíjese que definitivamente en Educa creemos en que la tecnología es una herramienta poderosa. Sin embargo,
yo sí quiero hacer la precisión de que para Educa, tecnología no son la compra de dispositivos. Oh, claro. Para nosotros, tecnología está directamente involucrada en procesos reales de transformación digital, donde se empieza precisamente por la cultura, donde tenemos la posibilidad de que realmente nuestros maestros, nuestras familias, nuestros niños usen la tecnología no como el fin en sí mismo, sino como una herramienta que nos va a permitir mayor inclusión, acceso a contenidos, conectarnos a elementos que tal vez de otra manera sin tecnología no fuéramos capaces. Nosotros vemos definitivamente en la tecnología un aliado importante, creemos en los procesos de transformación digital, estamos convencidos de que si no dotamos a nuestros niños de las competencias digitales apropiadas, los estaremos rezagando y abriendo aún más las brechas que tradicionalmente ya existen, pero sí creemos que ese uso tiene que ser de manera inteligente, creemos que tiene que ser un uso consciente de qué es lo que queremos lograr a través de la inclusión de la tecnología y no simplemente verlo como hardware, porque para nosotros es mucho más que eso. El tiempo apremia. Claro. Pero Bueno, qué solamente pena. en pocas palabritas, ¿cuál es la perspectiva en términos de educación, a juicio de Educa? Yo creo que estamos en un punto de inflexión, donde como sociedad tenemos una gran oportunidad de aprovechar, como mencioné, las condiciones con las que hoy contamos. Tenemos una inversión adecuada, tenemos una voluntad de que la educación realmente sea un motor de nosotros, tenemos estas alianzas público-privadas que nos hacen únicos hoy en día en la región y yo creo que debemos de aprovecharlo. Tenemos a la familia integrada en los procesos educativos. Yo creo que es un tema de que realmente seamos capaces, todas las organizaciones que trabajamos por la calidad de la educación de nuestro país, poner en el centro, no a nuestras organizaciones, sino a los más de 2 millones de niños y niñas que asisten todos los días al sistema educativo público y privado, y a los más de 160,000 maestros que acompañan ese sistema educativo, muchos muy buenos, con una profunda vocación de servicio y con quien Educa tiene un compromiso con ellos, asegurándonos que si ponemos en el centro de nuestras conversaciones a lo que realmente importa, que son a los niños y niñas del sistema, acompañados de sus maestros y las familias, podríamos tener una oportunidad de poder sobrepasar retos que históricamente llevamos manejando. Existe un modelo a que se aspire en el país para el cual uno ir buscando el modelo que tenga otro país, o no sé si cómo, en base a qué, cómo lo maneja, cómo se maneja esto. Hemos visto muchos modelos que han sido exitosos. La realidad es que cada país tiene sus propias características. Nosotros aspiramos a que podamos repensar el modelo del sistema dominicano, pero sobre todo poniendo la calidad como punta de lanza en cualquier proceso que ejecutemos. Para la calidad se necesita el Marco Nacional de Cualificaciones. Es relevante. ¿Verdad que sí? Eso está listo. O sea, yo Es me relevante. imagino, se está llevando un... No es lo único, pero definitivamente importante. es una pieza importante de un ecosistema que debemos como Y sociedad desarrollar. se está en conversaciones, sector privado, sector público. Sí, es un tema que definitivamente está en la agenda. Pues ya no podemos seguir, María Gualesca. Esa agenda, entonces, la tenemos que seguir Yo revisando. creo que sí. Muy interesante la Ha conversación. sido un verdadero placer conversar con María Gualesca Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación, Educa. Gracias por venir a nuestro programa y en una próxima entrega es importante que sigamos conversando de todo lo que es educación. Muchas gracias a ustedes.